Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y palabra por sí, alguna vez palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas, en cuanto nosotros continuamente estamos recibiendo y estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas. Yo tengo el privilegio personalmente de responder a todas esas preguntas. Permíteme, simplemente tienen que enviar un texto con su pregunta, ¿no? A través del aplicativo WhatsApp, el chat de WhatsApp. Simplemente comuníquese con nosotros y el número es gratis por todas partes del mundo, no te cuesta nada enviarle texto a través de WhatsApp. El chat de WhatsApp, el número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Envíe su pregunta ahí y nosotros lo recibimos y respondemos, y muchas veces incorporamos esas preguntas con su respuesta en el siguiente día en el programa donde estamos enseñando la palabra del Señor. No todas, pero la mayor parte sí. Note bien conmigo también. Permiten para aquellos que están viviendo en Cusco, donde nosotros estamos transmitiendo este programa a través del canal Telenet, HD 12.1. De ahí se difunde por muchas partes del mundo y a través de las redes sociales. Pero permíteme, a aquellos que están en Cusco, les queremos extender cordialmente una invitación para visitar la iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia y está enseñando la palabra expositivamente también. Permíteme, la iglesia está ubicada en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, y ahí está, escuche bien, ahí está la iglesia en el edificio 305, es un edificio blanco de 6 pisos, pero la iglesia está ubicada en el 5º piso, pero gracias a Dios por los ascensores, amén. Y ahí está la iglesia, se reúne cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con el pastor Ángel Puente de la Vega, donde, y repito, donde él está haciendo la palabra expositivamente también. Para más información de la iglesia, aquellos que están en la zona, en la área de Cusco, simplemente comuníquese con nosotros a través de 1-310-804-7733 y nosotros ponemos en contacto con ellos, y así, y también enviamos la dirección, así se puede visitar a la iglesia. Los hermanos de la iglesia están con los brazos abiertos para recibirlos, para que así tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados en la iglesia Town Creek, la iglesia bautista de Town Creek, y estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, el estado que estamos en el sur. Estamos norte de Florida, sur de Norte de Carolina. Ahí estamos en el estado de Carolina del Sur, y estamos en la ciudad de Aiken, y la iglesia es la iglesia bautista de Aiken, la iglesia bautista de Town Creek en Aiken, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y luego a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, simplemente comuníquese con ese número que acabo de compartir, 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio de la palabra del Señor, donde estamos ahora en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Repito, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, donde estamos estudiando. Vamos a regresar ahí donde habíamos dejado la última vez en nuestra enseñanza, y vamos a leer la escritura primeramente en 2 versiones, la versión cristiana y la versión católica. Note lo que dice la palabra del Señor. Aquí dice, porque por mientras aún éramos débiles, versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Por qué? Porque a duras penas habrá, dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, escuche bien, él dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, salvados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Jesucristo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora note bien conmigo, por favor, que vamos a leerlo en la versión católica para ver las sutilezas de diferencia que están en las dos versiones, pero son importantísimas. Y mire bien, porque muchas veces esta traducción, esta versión, lo dice en términos más claros, un vocabulario más común que más comprensible. En versículos 6 al 11, Romanos capítulo 5, en la versión católica dice, nosotros estábamos incapacitados, ¿no?, cuando éramos débiles, ¿no?, para salvarnos, para ser justificados, pero Cristo murió por los impíos en tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por Él del castigo. ¿Por qué? Porque siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que estuvimos hablando la última vez, y aquí donde entra algunas de las preguntas hoy día. Estuvimos hablando sobre este amor, el increíble amor de Dios, ¿no? La gran profundidad de la justificación, el increíble amor de Dios, la gran profundidad de la salvación. Y ese fue el tema que estuvimos tratando la última vez. Y vamos a continuar porque estuvimos hablando de un amor que era completamente distinto. Y si te recuerdas, y la pregunta es, pues, si por favor, pudiera explicar un poquito más este amor de ágape que en cuanto lo estaba tratando la última vez. Bien, muy bien. Yo no tengo ningún problema con eso y la verdad que no tengo prisa. Mira, este pasaje que acabamos de leer aquí, versículo 6 al 11, mire bien, discute, habla, detalla el increíble amor de Dios y muestra la gran profundidad de la justificación, muestra la gran profundidad de la salvación. El pasaje además da una de las definiciones, se lo puedo decir así, una de las definiciones más claras del amor ágape. Ahora, tú tienes que entender que en español y en inglés nosotros tenemos una palabra amor, ¿no? En inglés es la palabra love, en español es amor, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que definir esa palabra a través de cómo, del contexto, ¿no? El contenido. Depende cómo utilizamos la palabra, ¿no? La oración, la declaración nos aclara de qué clase de amor estamos hablando. Y algunas veces es un poco difícil, honestamente, muchas veces en español e inglés es difícil ser más claro y tenemos que usar un montón de palabras para tratar de explicar lo que estamos hablando. Pero en griego, que es la idioma original del Nuevo Testamento, y ahora fue traducida en inglés y traducida en español para nosotros, pero en griego, la palabra amor, tenemos 4 palabras distintas para esta palabra amor y 4 sentidos muy diferentes. Ahora, en griego es más claro y más específico. En otras palabras, nosotros no nos podemos equivocar en el contenido, en el contexto en cual se está utilizando la palabra amor. En este caso, la palabra amor que se está utilizando aquí es la palabra ágape. Este es un amor distinto, ¿no? Este no es un amor de hermano con sus parientes. Este no es un amor eros entre un esposo y una esposa. No es un amor de intimidad. No es un amor de sexo. No es un amor de amistades. Este es un amor sacrificial. Este es un amor completamente distinto. Ágape es un amor de muerte.
tanto te amo, voy a morir por ti, para que tú puedas seguir viviendo. Este es un amor completamente distinto, diferente. Este no es el amor que tú y yo usamos aquí en este ambiente terrenal. No, este no es la palabra que nosotros usamos aquí en esta tierra cuando alguien dice te amo. La persona no está diciendo voy a morir por ti. Es raro cuando tú escuchas algo así. Pero esta es la palabra que Dios está usando. Por esta razón estamos hablando de el increíble amor de Dios y la gran profundidad de la justificación, la gran profundidad de la salvación. Ahora, el pasaje además da una de las definiciones más claras de este amor ágape. Ahora, realmente muestra el sentido del amor ágape. El amor ágape va mucho más allá que el amor fileo. Fileo es el amor entre hermanos. Ese es mi hermano, ese es mi buen amigo, ¿no? Ese es fileo, es que es diferente, ¿no? El amor fileo es amor fraternal, por decirlo así. Es un amor que se da a sí mismo por su hermano. Pero el amor ágape, este es el amor que Dios está hablando aquí en su palabra, es una calidad nueva de amor. Es amor divino. Amor divino, ¿no? Un amor que se sacrifica, un amor que se entrega en favor de los débiles, es un amor por los impíos, es un amor por los pecadores, es un amor por los enemigos. Ahora, ¿cuántos de nosotros hoy día estamos dispuestos a decirle a un pecador, te amo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a un pecador, te amo y voy a morir por ti? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a una persona que es débil, te amo y voy a morir por ti para ayudarte? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a nuestros enemigos, te amo, ves, para rescatarlo y voy a morir por ti? Muy raro de nosotros estamos dispuestos a decir o hacer eso. Mucho menos tener la intención de hacerlo, llevarlo a cabo. Ahora, nosotros no estamos dispuestos a decirle a los débiles, a los impíos, a los pecadores y a los enemigos, te amo y voy a entregar mi vida para rescatarlo y salvarlo. Pero ese es el amor divino que Dios usa aquí en su identificación y en su relación con nosotros, aún siendo débiles, aún siendo pecadores, aún siendo enemigos, aún siendo impíos. Él dice, te amo, te amo. Ese es el amor que estamos hablando aquí. Y es ahí donde entró la mayor parte de las preguntas. Ahora, te recuerda que estuvimos hablando aquí y el enfoque está en versículos 6 y 7. El enfoque está en versículos 6 y 7, Romanos capítulo 5. Vamos a regresar ahí a este punto. Mire bien. La muerte de Jesucristo y el estado del hombre y el amor de Dios, ¿no? Éramos impíos y débiles, sin embargo, Cristo murió por nosotros. Y estuvimos hablando de esto la última vez, donde yo estaba explicando que el amor de Dios se ve en este acto increíble. Y te recuerdas la última vez que yo estaba hablando, punto número 1, es que estábamos sin fuerzas, estábamos débiles. Estábamos sin valor, estábamos desamparados, éramos inútiles, ¿no? Estábamos sin esperanzas, estábamos destituidos, estábamos sin poder. Éramos, en otra palabra, éramos espiritualmente indignos, ¿no? Inútiles e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Y estuvimos hablando sobre eso en mucho detalle la última vez. La segunda cosa que yo mencioné sobre este amor increíble de Dios, número 2, que éramos impíos, no como Dios, pero diferentes de Dios, ¿no? Éramos profanos, ¿no? Como un estilo diferente al de Dios, ¿no? Dios es piadoso, esto es perfecto, el hombre es impío. Esto no es como Dios, porque Dios es perfecto, ¿no? Ahora, y estuvimos hablando sobre eso en detalle. Ahora, yo quiero llegar a punto número 3 hoy día, ¿ok? Ahora, y note que la Biblia dice que a su tiempo, mire bien. Regrese conmigo aquí, por favor, en Romanos capítulo 5, por favor. Y mire lo que él dice aquí, por favor, en versículo 6.
Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, me enfoca aquí, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En la versión católica lo dice así en versículo 6, donde él dice, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. En el tiempo señalado o a su tiempo. Ahora, aquí esta frase en griego es la palabra katakarion en griego, ¿no? Y que Cristo murió por nosotros. Ahora, en otras palabras, y esto es importante entender, porque fue en el tiempo señalado por Dios que Él decidió, mira, Dios vino a intervenir del cielo a la tierra y Él determinó, Él ya tenía un tiempo predeterminado donde Él iba a venir a intervenir en la tierra, en el tiempo del hombre, en su tiempo cronológico. Dios había escogido de antetiempo cuando Él iba a hacer eso. Ahora, el tiempo que Él destinó, ¿no? El tiempo apropiado, ¿no? Los hombres tenían que estar preparados para Cristo antes que Dios enviara a su Hijo al mundo. Ahora, los hombres tenían que aprender que eran débiles, eran impíos y que necesitaban un Salvador. Hasta este punto en la historia humana, el hombre no veía la necesidad. Necesito un Salvador. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me entienden? En otras palabras, este era todo el propósito del Antiguo Testamento y de la ley, a mostrar a los hombres que eran pecadores. Todo es históricamente, todo el tiempo desde Adán, el comienzo del libro de Génesis, hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Este fue todo el tiempo. Y cuando nosotros llegamos al fin del Antiguo Testamento, y luego añadirle más o menos unos 400 años antes que comience el Nuevo Testamento, en otra palabra, hubo un periodo de tiempo donde Dios el Padre estaba en un estado de silencio. Cuando llega a este punto, donde el mundo, escuche bien, cuando el mundo religioso, judaísmo, los judíos, la religión de los judaísmos, ¿no? que es de los judíos, que es el judaísmo, ¿no? Porque ahora del judaísmo nace el catolicismo romano, del catolicismo romano nace el evangelio, ¿no? Los evangélicos, los cristianos, ¿no? Tú tienes que entender eso. Ahora, cuando llegamos a este punto, es cuando Dios determina, ahora hemos llegado al punto donde Cristo puede intervenir en la historia del hombre. Porque el hombre no había captado hasta la fecha, no había entendido nada, que estaba perdido. ¿Perdido en qué? Y que necesitaba un Salvador. Todavía no lo captaba. Este era el problema grande que Israel estaba enfrentando. Este era el problema grande que los judíos estaban enfrentando. Este era el problema grande que los gentiles, nosotros que no somos judíos, no habíamos entendido y no habíamos captado. No habíamos captado la idea que estábamos perdidos y que necesitábamos un Mesías, un rescatador, un redentor, que era la persona Cristo Jesús, el Mesías. Ahora, el otro problema era esto, que en el judaísmo, en el tiempo ya cuando estamos culminando, si puedo ser así, cuando estamos culminando la historia de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, cuando estamos llegando a este punto, ¿ves? Tenemos que entender que ya por más de 700 años, depende más o menos entre 700 años y 780 años antes que llega Cristo a caminar a la tierra, ya la religión del judaísmo estaba en un estado de apostasía, ya andaban errantes en su religión, como las religiones están hoy día, igual, corruptas. Mira, Y el judaísmo había determinado que ellos esperaban por un Mesías,
un rescatador, un redentor, un salvador, que iba a ser un general militar y que él iba a llegar con el propósito de derrumbar, destruir el imperio romano. Para ellos el redentor era alguien que era exclusivamente, ¿ves?, un general, un rey terrenal que iba a destruir los enemigos de Israel. Eso es lo que yo pensaba, nada más. Todavía no había, se había perdido la noción, la idea que necesitaban un salvador espiritual, porque aún estaban en camino al infierno y ni lo sabían, ni se daban cuenta. Y ahora llega el momento, históricamente, cuando Dios el Padre destinó el tiempo preciso cuando Él iba a intervenir en la historia del cielo al mundo, a esta tierra, del cielo a la tierra, ¿ves? Intervenir en la historia cronológicamente en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque si Él no viene a intervenir, nosotros no estamos informados que estamos en camino al infierno. ¿Quién le había dicho al pueblo hasta este punto que todos iban al infierno? No lo hallamos. Porque ellos habían mal entendido, ellos los religiosos, el judaísmo, ellos habían mal entendido que el Redentor, el Salvador, no vino para rescatarlos y liberarlos de la mano de los romanos, era liberarlos del pecado de Satanás y de las manos de Satanás y el pecado que lo estaba enviando al infierno. Y ellos no captaron, pero llegó este momento. Ahora, cuando él dice aquí en versículo 6, ¿no?, en Romanos 5, y él dice, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado, en el tiempo indicado. Ahora llega ese momento. Porque no había entendido que estaban perdidos. Mira, permíteme. Años atrás, mira. Yo y mi esposa tenemos 52 años casados. Yo creo que teníamos como unos 8, quizás unos 5 años casados, más o menos así, o menos. Y mi esposa decidió que ella quería a la iglesia, y estábamos en la universidad estudiando. Me recuerdo esto. Y fuimos a una iglesia. Ahora, yo no había participado en una iglesia cristiana, evangélica, y me recuerdo que era una iglesia bautista, me recuerdo. Ahora, y me recuerdo que vamos a visitar, y un joven muy amable, súper amable, alto, rubio, ojos azules, muy guapo, nos recibe a la puerta. Y el joven me comienza a hablar a mí. Me comienza a hablar con mucho respeto. Y él me dijo, estás perdido. Ahora, yo no había entendido qué es lo que me estaba diciendo. Y dije, no, Señor, yo estoy aquí enfrente de ti, yo sé dónde yo estoy. No, usted está perdido. Y yo, no, esta es la iglesia tal, sí. No, usted está perdido. Y yo no entendía lo que me estaba diciendo. Y yo creo que él había asumido que yo había comprendido o que yo estaba entendiendo el vocabulario que él estaba usando. Y yo dije, mira, joven, ¿ves esta iglesia? ¿Ves la dirección, el número que está en el edificio? ¿Y ves el rótulo que está en la calle, en la esquina? Yo sé dónde yo estoy, precisamente. Yo, no, tú estás perdido. Ahora, tú tienes que entender que yo no entendía lo que me estaba diciendo él. Yo entendí cada palabra individualmente que salió de su boca, pero el concepto no lo había captado. Y lo que él me estaba diciendo a mí, que yo estaba perdido espiritualmente. Y yo comienzo a discutir con él. Y me molestó. Él me enojó, me molestó. Y le dije, mira, bruto, yo no estoy perdido.
yo sé dónde estoy, aquí está la dirección, quizás tú estás perdido. Y comenzamos. Y la cosa es que, bueno, no terminó bien. No terminó bien la cosa, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros, los creyentes, tenemos una tendencia de desarrollar un vocabulario de un cristianismo, un vocabulario bíblico, y asumimos que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo. El problema es que la mayor parte de la gente nunca ha leído la Biblia. Tú comienzas a usar los términos y te quieren y ellos te miran con mucho respeto. Sí. Pero adentro yo ni entiendo ni papa lo que tú me estás diciendo. Pero como ellos te muestran mucho respeto. Sí. Y van de su presencia todavía perdidos en lo que tú habías dicho. Y eso es lo que ha pasado. Eso fue lo que pasó con Israel. Ellos no habían entendido que cuando Cristo había hablado que yo dejo las 99 ovejas para ir a buscar la una que está perdida. Ellos no habían entendido que los términos del Padre Celestial, ¿ves?, que estaba usando, eran términos celestiales, en el mundo espiritual. Los términos no se trataban del mundo terrenal. Y no lo captaron. Ese es el mismo problema que tenemos hoy día. Y si tú y yo no tomamos el tiempo de definir los tiempos, los términos. Cuando yo digo que usted está perdido, por supuesto tú sabes en qué ciudad tú vives. Por supuesto tú sabes llegar del trabajo a tu casa. Por supuesto ya tú sabes cómo llegar de la casa a tu trabajo. Del trabajo a la tienda a tu casa. Tú sabes muy bien por dónde tú caminas. No andas perdido terrenalmente, pero espiritualmente tú ni te das cuenta que estás perdido. Y este es el problema. Aquí está el problema. Y en su tiempo, como lo dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, nosotros estamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado, en su tiempo. Esto es lo que él está hablando, que por fin llegó un momento en la historia de la humanidad donde Dios viene a intervenir en la vida nuestra. Permítanme, vamos a ver si podemos amplificar esto un poquito más. Abre su Biblia aquí en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15, por favor. Marcos capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, 15, por favor. Marcos 1, 15. Mire bien. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí Marcos 1, 15. Estoy hojeando con la Biblia católica aquí. Y mire bien lo que dice la palabra del Señor. Versículo 15. Mira. En la versión cristiana dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. En la versión católica lo dice así, dice, el plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértense y creen en el Evangelio. Esta es la versión católica. Cuando él dice, arrepentíos, ¿ves?, porque el reino de Dios se te ha acercado. Cuando Cristo llegó y caminó a las tierras, cuando él sale y a predicar y enseñar, la frase era arrepentíos porque el reino de Dios se te ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Era el tiempo que ya llegó, el tiempo de la intervención de Dios aquí en la tierra. En la versión católica lo dice aún más claro y lo dice así en versículos 15, dice, el reino de Dios está llegando. Conviértense y creen en el Evangelio. Dice la misma cosa. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Mira. Y porque llegó el tiempo donde Dios dijo, ya es tiempo de intervenir antes que se pierda todo esto. Abre su Biblia en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Súbete por favor a la mano derecha. Gálatas capítulo 4, por favor. Subamos ahí. Gálatas capítulo 4. Y mira bien lo que dice aquí en versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. En la versión cristiana dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. En la versión católica lo dice así, versículo 4 y 5, Gálatas capítulo 4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Llegó el momento donde Jesús, Él es enviado del cielo a los judíos. Y Él viene a llevar el mensaje de la salvación a los judíos primero, y luego cuando termina con ellos, ¿no?, el plan de llevarle este mensaje de rescate, de salvación, ahora nos toca a nosotros, los gentiles, aquí, todos nosotros que no somos judíos. Y es el tiempo nuestro ahora para recibir ¿qué? El perdón de Dios de nuestros pecados, que ni sabíamos que necesitábamos perdón de Dios de nuestros pecados para no ir en camino al infierno, ¿no? Porque hasta este punto todas las religiones paganas tenían la idea de que ellos sacrificaban, hacían algo para entrar en el cielo. El cielo era algo opcional, pero el infierno no. El infierno no. Es raro cuando tú encuentras una religión entre los paganos donde habla que van a terminar en el infierno siempre, para siempre, para siempre. Siempre era una forma, una manera en cómo alcanzar al cielo en su forma. Llegó en la plenitud del tiempo para Dios intervenir. Hoy es el tiempo suyo. Hoy es el tiempo suyo. Mira bien. Abre sus Biblias, por favor, en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Ve lo que dice. 1 Timoteo capítulo 2. Vamos ahí, por favor. 1 Timoteo capítulo 2. Mira bien, a la mano derecha. Y mira lo que dice aquí en versículos 5 y 6. 5 y 6 en 1 Timoteo capítulo 2. En la versión cristiana dice así: porque hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien que se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. En la versión católica lo dice así, versículos 5 y 6 dice: capítulo 10, porque Dios es único. Como único es también el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redimir a todos. Este es el testimonio dado a su debido tiempo. A su debido tiempo. Y tú dices, pero ¿qué importa? No, tú no estás captando la idea. Llega un momento y tú no tienes el lujo de ignorar ese tiempo. Llega el momento, el tiempo, cuando vos, usted, tú, nosotros tenemos que reconocer que este es el tiempo. Porque cuando se pasa el tiempo, ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Mira, el tiempo ha llegado. Y todavía, escuche bien, todavía estamos en ese tiempo de reconocer, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, conviértese y creen en el Evangelio. Eso fue lo que estaba diciendo Cristo. A mí no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo. Este es el tiempo. Pero muchos están con los brazos cruzados. Todavía no. Es una bola de fanáticos y ellos fanáticos y tan locos. Ellos, no. Eso fue lo que dijeron los judíos. Los judíos fallaron.
y llegó Cristo. Y todas las religiones del mundo han fallado. Aún hoy día. Y llegó Cristo. Y muchos evangélicos están fallando. Pero llegó Cristo. Muchos los católicos han fallado en su acercamiento a Dios. Pero llegó Cristo. A mí eso no me importa sea judío, que católico o protestante. A mí no me importa. El tiempo ha llegado. El problema es que el día de hoy, esta tarde, esta noche, mañana, esta semana, este mes, este año no está garantizado en tu vida. Más bien, los próximos 5 minutos no están garantizados en tu vida tampoco. No están. Ha llegado a su debido tiempo. En la plenitud del tiempo, a su debido tiempo, ha llegado de reconocer que eres un pecador y no te puedes rescatar, no te puedes salvar a ti mismo. Tú necesitas que venga Dios a rescatarte antes que traspasa este mundo al otro lado. Mira bien. Pero dice, no, hay tiempo. Va a llegar un momento donde ya es demasiado tarde. Y con todo respeto, nosotros los latinos, ¿no? Escuche bien. Nosotros los latinos somos una bola de sinvergüenzas. Donde nos damos el lujo de llegar tarde para todo. Mira, el latinoamericano, por toda parte, cuando digo latinoamericano, yo estoy hablando del norte hasta el sur, porque estamos viviendo en el continente de las Américas, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. ¿Te recuerdas? Mira bien, mira. El latinoamericano, a mí no importa qué país que está viviendo, ¿no? Nosotros somos famosos para llegar tarde en todo. Tan famoso que nosotros somos capaces de llegar tarde, muertos aún a nuestro propio servicio funerario. Y somos orgullosos de eso. Y somos orgullosos. Pero va a llegar un momento donde ya es demasiado tarde. Cristo repetidamente dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se te ha acercado. ¿Por qué? Porque al debido tiempo, en la plenitud del tiempo, llegó el momento donde Dios vino a intervenir en la historia del ser humano. Él llegó y la ventana del tiempo, de la oportunidad, se está cerrando. Ahora, yo no sé cuándo se va a cerrar, pero esto yo sé que se está cerrando. El tiempo se está cerrando. Y tú no quieres encontrarse cuando ya es demasiado tarde. Mira. En el libro de Tito, sigue a la derecha, el libro de Tito capítulo 1, mira lo que dice. Tito capítulo 1. En el libro de Tito, mira lo que dice versículos 2 y 3. Tito capítulo 1, versículos 2 y 3, mire bien. En la versión cristiana dice, con la esperanza de vida eterna, la cual no miente. Escuche, permíteme comenzar de nuevo. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometido desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. En la versión católica lo dice así, versículos 2 y 3 dice, en donde él dice, con la esperanza puesta en la vida eterna, Dios, que no miente, había prometido esta vida eterna antes que el tiempo existiera, tiempo eterno, y en su debido momento ha manifestado su palabra a través de la predicación que me ha sido confiada por orden de Dios nuestro Salvador. Este es el tiempo. Dice, no, yo tengo tiempo. Buena suerte con esa. No sé qué dijiste.
Nadie te puede poner una pistola. Pero tú crees que tú tienes el lujo de arrastrar las chanclas, vivir la vida chévere, festejar, hacer todo lo que te da la gana, presumiendo que tú tienes tiempo. Y tú no tienes el tiempo. Mira. En el libro de Hebreos, vamos a la mano derecha, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Mira lo que te voy a mostrar. En Hebreos capítulo 9. Mira lo que dice. En Hebreos capítulo 29, mira lo que dice en versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación, hablando de Cristo en la cruz. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, de los tiempos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismos. Por el sacrificio de sí mismo. Está hablando de la obra de Cristo en la cruz. En la versión católica lo dice así: de lo contrario, debería haber padecido muchas veces desde la creación del mundo, siendo así que le bastó con manifestarse una sola vez en este tiempo final, que es precisamente como lo dice en griego originalmente, en este tiempo final, para destruir el pecado con su sacrificio. Si Dios escogió este tiempo, precisamente este tiempo, esta hora, para mandar a su Hijo morir por nuestros pecados, para rescatarnos, para salvarnos, y tú dices: no, tengo tiempo. Usted está blasfemando y pisoteando lo que hizo Dios a través de su Hijo a su favor. Eres un ingrato, un ingrato. Porque mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 27. Hebreos capítulo 9. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio. Hace un tiempo atrás estaba hablando con esta señora, y ella me dijo: no, yo tengo tiempo, pero ahorita yo estoy en medio de disfrutar la vida, la mejor vida que yo tengo. Y yo dije: ya. Yo dije: estoy de acuerdo. Y ella: ¿estás de acuerdo conmigo? Seguro que sí. Esta es la mejor vida que tú tienes, porque si tú no te arrepientas y tú mueres sin Cristo, sin un arrepentimiento verdadero, esta fue la mejor vida que tú tenías, porque de aquí en adelante tú vas al infierno a sufrir por toda la eternidad. Ay, Señor, no diga eso. Te estoy diciendo la verdad. Solamente porque tú estás jugando palabras con Dios. Tú no estás jugando conmigo. No es conmigo. Porque yo no soy el Redentor. Yo no te puedo rescatar, yo no te puedo salvar, yo no puedo hacer nada de esas cosas. Dios es el único que lo hace, a través de su Hijo Jesucristo. Pues tú estás muerta de risa. Tú me dices que yo soy un fanático, que eres un aleluya, y que me dijo un sinfín de cosas, pero honestamente yo no me, ¿cómo digo? Tú no me puedes molestar, no me puedes ofender, no me puedes insultar, que tú eres un fanático, aleluya, mira, yo soy como el pato en las aguas, ¿ves? El agua se desliza de mi espalda. Eso a mí no me molesta como nada. Honestamente, no me molesta como nada. Ok, está bien. Porque yo soy el que estoy en tus zapatos. Vos estás en tus propios zapatos, en tus propias zapatillas en calzados. Mira, escuche bien. Esta señora me está diciendo: no, y era vulgar para hablar, y papá. Yo: ok, está bien, señora.
Espero que tengas un buen día. Y yo le dije, mira señora, yo no soy profeta, ni pretendo ser profeta, pero yo sé algo, que históricamente toda la gente nacen, viven y mueren. Eso sí, por lo menos yo sé eso. Los detalles de cada persona, no tengo la menor idea. Pero yo sé que cada persona nace, vive y muere. Cuando nace, cómo vive y cuando muere, yo no tengo ningún control de eso. Dios tiene eso ya decretado. Pero yo sé esto, que cuando tú mueres, solamente hay dos opciones. No hay tres, dos. Entras en el paraíso con el Señor en un estado de arrepentimiento verdadero, genuino, o entras en el infierno siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Bueno, la señora me dijo, no, yo no me preocupo porque yo tengo mi familia, va a orar por mí. Y cuando yo muere y me va a sacar del estado muerto para enviarme un paraíso. Oh, ok, señora, está bien. Ok, señora. Y le dije, yo le dije, mira señora, te quiero mostrar algo. Esta es tu Biblia. Y yo dije, sí, es mi Biblia, la Biblia católica. Ok. Ahora, señora, muéstrame en tu Biblia donde dice que después que tú mueres y estás enterrada, que en su estado de muerte, que alguien puede orar y sacarte del estado de muerte para enviarte al cielo. Okay. ¿Sabe qué, señora? Si tú me puedes mostrar ese versículo en la Biblia, ese pasaje, por favor, búscamelo. Y yo regreso una semana, señora. Yo regreso una semana. ¿Sabe qué? Y estaba con su familia. Y ellos todos ahí estaban burlándose de mí. Yo no lo personalicé la cosa, no lo tomé a pecho. Ya, ok, señora, ok. Muéstrame ustedes. Aquí está su tarea. Muéstrame a mí donde la Biblia, la suya, dice que tú puedes orar por un muerto y sacarlo del estado de muerte y enviarlo al cielo a través de sus oraciones y sacrificios. ¿Okay? Muéstramelo eso, por favor, en la Biblia. Yo entiendo lo que dice la iglesia, pero muéstrame en la Biblia. Dice, ok. ¿Y sabe qué voy a hacer? Yo delante de ti y tu familia, yo me arrepiento y yo me convierto en su religión. ¿Qué, señora? Hacemos una cita. El tiempo. Digo, señor, en 5 días yo regreso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y ella dijo, sí. Se hizo la cita. Regreso. Y ahí está. Todos. Ok. Lo buscaron. Sí, pero no lo hallamos. Ok. Y ellos fueron a consultar con el sacerdote y el sacerdote él dice, no está en la Biblia. Ok. Y me dijo, bueno, a pesar que no está en la Biblia, yo lo creo. Oh, está bien. No sé qué decirte. Dije, bueno, señora, tú me estás diciendo que tú crees que algo es bíblico que no está en la Biblia. Es lo que tú me dices. Sí, yo lo creo, porque así me enseñaron. Ok. No, señora, eso no tiene sentido. Y no te puedo, y ¿sabe qué, señora? Usted me invitó a mí, me llamó a mí. Yo no entré en tu casa, usted me invitó a mí. Ok, está bien, señora, ok. Bueno, señor, yo me despido porque esto no tiene sentido. La única cosa que te puedo decir, arrepiéntese antes que sea demasiado tarde. Bueno, me fui, me despedí. Y sin saber, como 15 días después, esa mujer estaba cruzando la calle y un carro vino y le pegó, la tropezó y la mató. Cuando me dijeron eso, yo dije, ay, Dios mío. A su tiempo, en el tiempo señalado, vino Dios a hablar contigo. Y usted le dijo, no, hay tiempo. Yo voy a entrar en el reino de mi propia manera. El problema con la señora es que su tiempo se terminó.